cuando no lo veo en la hora, digo, ¿qué sucede? Porque a veces uno se desespera cuando está ministrando y dice, Sí. Señor, ¿por qué no permite que yo lo vea en la hora? Hay una gracia que Dios ha puesto en el ministerio, es que también las otras personas ven por mí. Y cuando termine la prédica me dicen, Lucas, vi tal cosa. Wow. Lucas, vi que los ángeles que se movieron. Estos días un varón veía una paloma cayendo sobre mí. Y que como la paloma entraba sobre mí. Y yo fluí de una manera tal que cuando yo ponía la mano, me hizo una hermana que dijo, wow, yo veo un ángel contigo. Cuando tú vas poniendo las manos sobre la persona, el ángel donde tú pones la mano, él también pone la mano. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted, sea con su casa y todo lo que emprendas en el nombre de Jesús. Este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual, en su plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Queremos externarle, aleluya, el agradecimiento a las personas que día tras día se están siendo parte de esta gran plataforma y que día tras día están siendo miembros, invitando a otros también a suscribirse a esta plataforma. También queremos agradecer a esas personas que día tras día están comentando, dando like, gloria al Señor, están día a día activos con los videos que se están subiendo en esta plataforma. Queremos invitar a alguien que si no se ha suscrito, a suscribirse a la plataforma Excelencia Cristiana Televisión y activando la campanita para que día tras día les sigan llegando estos contenidos de poder. Les habla su amigo y su hermano Dionis Luis, un honor que el cielo nos da, el poder ser parte de cada uno de ustedes día tras día. Aleluya, hoy tengo la oportunidad de estar con un hombre de Dios que trae un testimonio, trae una palabra de bendición para nuestra vida y una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Y quiero que él se presente a la audiencia. Dios le bendiga a todas las personas que nos ven en Excelencia Cristiana. Mi nombre es el evangelista Lucas Rigo Núñez. Un placer para mí estar en este lugar. Gloria a Dios, tremendo, tremendo, mi hermano Lucas. Un honor, mi hermano. Vamos a esbozar la palabra de inmediato. Gloria al Señor. Amén. Vamos a iniciar leyendo Juan capítulo 14, en su versículo 26. Dice la palabra de Dios, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre dice, estará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. De una manera especial, el Espíritu Santo de Dios sea hablando a través de este testimonio en el nombre de Jesús. Amén. Es para mí estar aquí para hablar parte de mi testimonio hablar acerca del Espíritu Santo, de los ángeles, de mi convención, como Dios trató conmigo de una manera especial. Déjeme decirle que a veces tenemos que conocer, entender que cuando hablamos de lo espiritual, cuando hablamos de cosas desconocidas, debemos de saber algo. Es que hay dos fuentes. Hay una fuente de mentira, que es el engaño de Satanás, que a veces muchas personas tienen experiencia, pero deben de saber que el enemigo está detrás de esa mentira y esa falsedad. Esas experiencias que a veces tenemos en el mundo, muchas veces van con engaño, pero cuando esas experiencias vienen con el Espíritu Santo, vienen con la verdad, porque Cristo en este texto está hablando que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, que el Espíritu nos enseñará a nosotros muchas cosas
terribles, aún cosas ocultas, porque la Biblia no habla de nosotros que tenemos que clamar y que no enseñar cosas ocultas que uno desconoce. Wow. Entonces, en mi testimonio, para mí un privilegio hablar de muchas cosas que no he contado públicamente, y entiendo que Dios me ha permitido estar aquí con ustedes en Excelencia Cristiana para abrir mi corazón y expresar algunas cosas que no he dicho públicamente, Gloria a porque Jesús. puede parecer como locura. Aleluya. Pero para mí entiendo que Dios me está dando un permiso para hablar de estas cosas. Cuando era pequeño tuve una experiencia donde fue la primera vez que vi un espíritu, y tenía como 5 años, 6 años, y cuando vi ese espíritu en sueño, yo quedé al otro día enfermo, amanecí con fiebre, y esa experiencia, algo terrible, pero cuando ese espíritu me salió, vivía por Villafaro, y en ese momento, al otro día, yo veo mi espíritu mirándome a mí sentado al frente de la casa, y eso fue algo para mí sorprendente. Esa fue alguna experiencia que tuve cuando pequeño. Entonces esas cosas me llevaron a preguntarme qué es la vida, con qué propósito estamos aquí, y eso me llevó a mirar, a preguntar muchas cosas en este camino, y observando, el Señor me escuchaba mis oraciones, aún no siendo creyente, siendo pequeño. Entonces entré a la iglesia buscando a Dios, comencé a sentir el Espíritu Santo de Dios, fui bautizado siendo pequeño por el Espíritu. Eso es algo que me llamó mucho la atención y me gozaba viendo tal cosa. Pero yo me fui al mundo por un tiempo, es decir, que fui como de vacaciones, como se dice, porque yo no hice nada extraño en el mundo. Yo me fui por una palabra profética de la iglesia. Yo me gozaba mucho con el Espíritu Santo dentro de la iglesia, pero por el hecho de una palabra profética que me dijo un profeta de Puerto Rico, eso me llamó mucha atención, y yo entré en temor, entré en miedo, porque era algo para mí extraño. Era algo para mí que no lo veía normal, porque yo era una persona muy tímida, muy vergonzosa, una persona que no quería estar en público. Y lo que me dijeron a mí ese día fue: mira, tú vas a ser predicador y yo te voy a usar para sanar personas. Esto no lo asimilé, y eso me llevó a mí a una preocupación, y me fui al mundo. Wow. Y duré un tiempo en el mundo. En el tiempo que duré en el mundo, entré a un momento de depresión. En ese momento de depresión, que fue tan difícil para mí, yo no quería salir de mi casa. Se me metió en la mente que yo debía estar en mi casa siempre metido y no salir. Cuando yo ponía un pie en la calle, me sentía extraño. Yo no me estaba dando cuenta que yo estaba atado. Aleluya. Tenía una atadura. Y la gente iba a mi casa y decía: ¿por qué ese niño no sale de la casa? Y me sentía extraño cuando yo salía a la calle. Pero en una vigilia en mi iglesia, donde me convertí, que vi la gloria de Dios, yo estuve en una vigilia parado en la ventana de la iglesia, observando el gozo, el mover del Espíritu. Y el evangelista en un momento determinado dijo: a tal hora van a entrar los ángeles a este lugar. A tal hora van a entrar una millar de ángeles a este lugar. Yo no entendía lo que estaba diciendo él. Pero a la hora que él dijo, en un momento determinado, entraron una comitiva de ángeles. Yo pude percibir la presencia de los ángeles. Hubo uno que me tocó. Yo sentí cuando uno de ellos entró y me tocó. Y yo dije: wow, ¿qué fue lo que yo sentí? Entonces, cuando volvió a entrar otro ángel, también yo me quedé sorprendido. A mi lado estaba uno de los delincuentes de la zona, que también se sorprendió bajo el poder de Dios y dijo: wow, yo siento algo. Y yo también sentí esa presencia. La presencia era tan fuerte que yo comencé a llorar. Yo comencé a danzar en la calle, y comencé a dar mucha vuelta, y lloraba. Y una hermana que ahora es maestra allá en mi iglesia, ella también estaba allá afuera, no era creyente. Ella decía: deja relajo, no relajes con esa cosa. Y ella decía: no estoy relajando, es que algo me tocó cuando pasó por ahí. Increíble. Y eso fue un impacto poderoso. Y ahí fue una de las experiencias que tuve con los ángeles. Esa experiencia fue poderosa, fue para mí marcada. El poder de Dios se movía grandemente. Y más adelante, en el transcurso, comencé a predicar la palabra de Dios. Se me estaba yendo el miedo ya de predicar, porque el texto que tenía en la mente era que si me avergüenzo de él delante de los hombres, él se va a avergonzar de mí delante de los hombres también. Él me va a rechazar allá cuando me sea el llamado de salvación. Entonces, en ese momento,
pude ver que Dios me llamaba al ministerio que me dijeron cuando yo me salí de la iglesia. Antes para mí era una vergüenza, para mí ahora es un privilegio, Wow. una honra predicar al Cristo vivo, Gloria a Dios. todopoderoso. Cuando di uno de los primeros mensajes que di, para la gloria de Dios, el poder de Dios descendía de una manera sobrenatural. Algo interesante de mi ministerio, mi llamado con el asunto sobrenatural, es que cuando hay un mover en la iglesia, el mover es poderoso. Gloria. Esa vez estaba también tímido predicando. Cuando comencé a ministrar en esa experiencia que al principio los ángeles me ayudaban a ministrar. Wow. Los ángeles me topaban y me dirigían. Y yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Porque no es normal que yo haga esto. Y los ángeles iban conmigo, me estaban acompañando. ¿Cómo supe que eran los ángeles? Porque una hermana me lo dijo cuando terminé el culto. Me dijo, varón, usted no ministró porque quería. Usted lo ayudó a los ángeles a ministrar. Y los ángeles movían para aquí y para allá. Y yo me sentí extraño en el altar. Y la gloria de Dios, esa experiencia angelical fue poderosa. Wow. Y ministrando, porque en el ministerio que Dios me ha asignado, Dios me ha puesto de ayuda a los ángeles. Tremendo. Para ministrar liberación, para ministrar sanidad. Debe entender esto, en tu ministerio, en tu llamado, tiene asignación. Elías tenía una asignación angelical. Recuerden que cuando Elías estaba en el santo profético, que él tuvo el percance con Jezabel, un ángel le cocinó a él. Un ángel le hizo el llamado a él. Ese era el ángel asignado a Elías. Y nosotros en nuestro ministerio no estamos solos. En tu ministerio tú no estás solo. Tiene una cobertura angelical. Entonces Dios me ha asignado lo que es ángeles en liberación, ángeles guerreros, wow, ángeles en sanidad. He visto esas manifestaciones, las personas me dan un testimonio. Por ejemplo, estaba predicando en San Luis La Casita, en esa zona, y una joven me estaba mirando mucho y mientras la prédica, y yo me sorprendí, le decía, ¿por qué ella me mira tanto? Y se me quedaba mirando fijamente. Cuando terminó el culto, le pregunté, ¿por qué usted me mira así? Ella me dijo, no te estoy mirando a ti, estoy mirando al ángel que está contigo predicando. Wow. Gloria a Dios. Esa señora me identificó y me dijo, mira, yo fui sana ahora mismo del corazón. Yo vine con problemas en mi corazón a este lugar y Dios me sanó a través de esa unción que se está moviendo en ese lugar. Gloria a Dios. Aunque muchas veces no veamos los ángeles, ellos están con nosotros ministrando, Sí. haciendo señales, maravillas, prodigios, junto con nosotros. Entonces, en el transcurso de predicar, de ver la gloria de Dios, de ver las manifestaciones y ver y caminando, tuve un momento de enfermedad, de muerte. Wow. Pero que estoy vivo por la misericordia de Dios, porque Dios tiene propósito. Muchas veces pensamos que no vamos a morir. No. El que tiene llamado de Dios, el que tiene asignación de Dios, si está en el orden de Dios, no muere. No va a morir, tú vas a cumplir tu propósito. Gloria a Dios. Y esa es una de las enseñanzas que tengo. En ese momento, predicando, allá en Círculo de Oración, en una ocasión, estuve hablando y Dios me usó ese día de una manera terrible. Eso es lo que me sorprende, porque en ese día yo tenía el azúcar en 600. Casi en 600. Tenía azúcar, cuando me midieron me la tenía en 525. Y prediqué ese día con el azúcar en 525. Si digo esto, la gente no va a creer. Pero los que me conocen de la iglesia saben que ellos vieron lo que me vieron en mi cara ese día. Y ese día Dios sanó personas. Una hermana que puede testificar, ella fue sanada por la gloria de Dios. Wow. Fue sanada de quiste ese día y también de los riñones. El poder de Dios y la invadió, pero yo estaba enfermo. Son cosas misteriosas del mundo espiritual. Tenemos que conocer los asuntos del mundo espiritual donde Dios obra de una manera extraña, pero Dios lo hace. Wow. Dios en su misericordia lo hace. Y estaba en ese momento viviendo eso. Después de la prédica, el martes, me internaron por 3 días en una clínica. Duré 3 días en una clínica tratando de bajarme el azúcar. El azúcar vino para matarme. La doctora que me atendió me dijo, pero tú estás a punto de darte un infarto, muchacho. ¿Y por qué tú estás igualito? Y yo decía, no, es que no tengo miedo a la muerte. Yo sé que Dios está conmigo. Y ella se sorprendía y decía, pero la persona que me tomó la azúcar ese día, cuando me tomó el azúcar, la persona que me punchó, ahí cuando ella me puso para medirme, ella se llenó la bata, se le llenó de sangre, de la presión que tiene el azúcar. Yo no sé cómo yo estaba vivo. Estaba vivo por la misericordia de Dios. Y en ese proceso de enfermedad, entré en un momento de intimidad más con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso es que te digo que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Porque una cosa es que tú tengas experiencia con hechicero, con brujería, pero el enemigo es el padre de mentira. No va a revelar la verdad de la cosa.
Recuérdate que Simón el mago, cuando vio el poder del Espíritu, él cambió la brujería por lo que estaba haciendo Pedro, porque él vio un poder diferente a lo que él estaba trabajando. Y eso tenemos que entender, que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Esta palabra que Cristo está diciendo ahí, no es una palabra solamente de conocimiento, para conocer revelación de la palabra, también experiencias sobrenaturales. Comencé a tener experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo, más de intimidad, más a fondo. Cuando yo tenía ese percance, tenía temor y decía, me voy a morir, ya no va a cumplir mi asignación aquí en la tierra, porque el azúcar me agarró de esa manera. En un momento orando, a las 5 de la mañana, escuché la voz del Espíritu, audiblemente, que me habló y me dijo, mira, he traspasado tu muerte. Así me habló del Espíritu ese día. He traspasado tu muerte, porque quiero tu boca. Quiero tu boca. Por eso no tengo compromiso cuando predico, porque Él me dijo, he alargado la vida para que predique mi palabra y que tu boca sea profética en estos tiempos. Y me dijo, quiero tu boca. He traspasado tu muerte. El otro día, en la semana, estaba orando también a esa misma hora y tuve una experiencia. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Donde de mí, sin yo darme cuenta, eso fue de repente, no fue planificado. Yo era meditando, me estaba casi durmiendo. Y de repente suelto una palabra. Yo sé que algunos no han escuchado nunca este espíritu, pero esta palabra me salió rápido. Y fue el espíritu de Melcocha. Yo decía, espíritu de Melcocha. Cuando hablamos de Melcocha, estamos hablando de algo dulce. Y en ese momento yo sentí, cuando di la palabra usando este dedo, espíritu de Melcocha. Cuando digo el espíritu de Melcocha, eso sale, algo sale que se despega de mí, como una lama, wow. Como el asunto como de Spider-Man, así, como Venom. Yo siento eso, que se quiere despegar y vuelve y se me pega al cuerpo. Cuando suelto la segunda palabra, espíritu de Melcocha afuera, eso me suelta. Después de ahí, mi azúcar se normalizó. Hubo una normalidad en mi azúcar. Y yo dije, wow, eso fue una liberación que Dios me hizo ese día. Porque estamos luchando con cosas desconocidas que a veces no entendemos, pero ¿quién nos las revela a nosotros? Nos la revela el Espíritu Santo de Dios. Él nos enseña. El Espíritu Santo comenzó a enseñarme en la intimidad. ¿Saben cómo el Espíritu Santo a nosotros nos enseña la palabra? Sí. Nos revela muchas cosas de la palabra. A nosotros le llamamos rema, a esas revelaciones que da el Espíritu Santo. Pero hay algo extraño que también el Espíritu Santo hace, que si la persona intima más con el Espíritu, wow, verán gloria poderosa. Sí, el hombre de Dios, la mujer de Dios, que intima más con el Espíritu, va a romper cosas que son sobrenaturales, que no va a entender. Una de las cosas que el Espíritu Santo, por eso digo que es un privilegio estar aquí, pues la puedo comentar, porque poca gente sabe esas experiencias en la intimidad, y es que el Espíritu Santo me enseña a leer en el Espíritu. Wow. Eso es algo que a algunas personas lo ve como extraño. A leer en el Espíritu. ¿Cómo lee en el Espíritu? Usted orando ahí en la casa, en la intimidad, usted con los ojos cerrados comienza a leer cosas. Y yo leía párrafos. El Espíritu Santo me mostraba párrafos. Y yo decía, wow, pero a veces yo no lo captaba con mi mente, porque era una enseñanza que el Espíritu Santo me estaba dando para que mi mente se acostumbre a ver a ver lo que Dios hace. Esa manifestación. Entonces yo no entendía eso. Yo decía, pero es que no la capto la palabra. Después me revelaba más palabras. Uno de los mensajes que me reveló es un tema que lo vi así en visión, que me reveló, que se llama Después de la Cruz. Cuando vi ese tema me sorprendí. Vi, wow, y esto que estoy mirando. Y eso fue un momento de visión espiritual. Porque que después que tuve ese percance de ese ataque de la muerte, comencé a tener más experiencias sobrenaturales. Wow. Comencé a leer en el Espíritu, como le estoy diciendo. Comencé a tener visiones con frecuencia. Dios me permite en la intimidad tener visiones. Y esas visiones tienen que ver a donde voy a ministrar. Muchas veces en el elemento agua es que yo tomo más experiencia. Por ejemplo, hace como 2 días atrás estaba predicando, estaba ministrando, y antes de predicar tuve esa visión donde yo veía agua corriendo y dije, el Señor se va a mover, porque así que el Señor me lo muestra. Me muestra el agua fluyendo, corriendo, o si no me muestra una llave botando chorros de agua, y yo digo, wow, el Señor se va a mover con poder en aquel lugar. A veces me lo muestra en agua, pero botando humo. Y yo digo, el Señor se va a mover en ese lugar. ¿Qué te digo con esto?
que son experiencias sobrenaturales que a veces no entendemos humanamente, pero si nosotros nos dedicamos a intimar con el Espíritu Santo, vamos a ver la gloria de Dios. En una de esas experiencias que tuve orando en mi casa, tuve una visión con ángeles. Wow. Pero esos ángeles que cuando lo vi eran tres ángeles, pero cuando le miré la cara, el Señor no permitió que yo lo viera la cara. Una nube de gloria lo tapó. Y yo dije, guay, esa nube de gloria, ¿por qué lo tapa? Yo tenía deseo de ver a esos ángeles. Muy fuerte. Sí, muy fuerte. Y he tenido experiencia fuerte, sobrenatural, experiencia, donde estos ángeles se mueven y cuando voy a predicar, ellos están ahí conmigo. Y lo que sucede es que yo lo veo en visiones, lo veo en la intimidad, pero no lo veo en el ahora. Cuando no lo veo en el ahora, digo, ¿qué sucede? Porque a veces uno se desespera cuando está ministrando y dice, sí, Señor, ¿por qué no permite que yo lo vea en el ahora? Hay una gracia que Dios ha puesto en el ministerio, es que también las otras personas ven por mí. Y cuando termine la prédica me dice, Lucas, vi tal cosa. Wow. Lucas, vi que los ángeles que se movieron. Estos días un varón veía una paloma cayendo sobre mí. Y que como la paloma entraba sobre mí. Y yo fluí de una manera tal que cuando yo ponía la mano, me hizo una hermana que dijo, wow, yo veo un ángel contigo. Cuando tú vas poniendo las manos sobre la persona, el ángel donde tú pones la mano, él también pone la mano. Por eso cuando ministramos, que pensamos que estamos ministrando solo, no. Estamos ministrando bajo la unción del Espíritu Santo y con la ayuda angelical. Wow, recuerden que Pedro tenía ayuda angelical. Sí. Pablo tenía ayuda angelical. Los ministerios poderosos en Dios tienen esa gracia, esa bendición de esa asistencia espiritual. Wow. No estamos solos. Cristo, cuando estaba en Getsemaní, fue un ángel y lo fortaleció. Que no estamos hablando de cosas extrañas, sino asuntos bíblicos. Que tú tienes que creerlo. Cuando tú estás orando, Él está ahí contigo. Sí, sí, sí. Y esa experiencia me llevó a mí a conocer más y a intimar más con el Espíritu y ver los ángeles de Dios moviéndose. Ver la gloria de Dios. Tremendo, 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 mi hermano Lucas. Un honor de verdad poder saber cómo la manifestación angelical ha traído resultados beneficiosos para ti y para el pueblo también. Es tremendo. Pero al principio, cuando usted inició, habló de que un espíritu se le presentó cuando tenía 5 años. Usted no especificó quién era ese espíritu, ¿se venía de parte de Dios o era de parte del enemigo para atormentarte? ¿Cuál era la característica que tenía ese espíritu y con qué objetivo se le presentó a usted? Cuando yo hablé con hermanos que sabían, porque eso me pasó cuando pequeño, sí, no tenía ese conocimiento, esas cosas. Cuando hablé con personas, le expliqué, ellos me dijeron que ese era Belial Belcán. Wow. El espíritu de Belial Belcán. Cuando le hablé con la persona, porque él se metió en mi habitación, yo lo vi claro y tenía mucho temor. Y en ese momento que tuve esa experiencia, como expliqué ahorita, yo quedé enfermo, me quedé con fiebre y pude ver mi espíritu al otro día, como yo me veía yo mismo. Entonces ese espíritu es Belial Belcán que me visitó porque cuando estamos en el mundo, porque hay muchas personas que están ahí, que lo están mirando, que no están en la iglesia, que no han buscado de Cristo, pero ellos saben que han sido visitados por el espíritu. Déjame decirte que esos espíritus que te visitan vienen a atormentar tu vida, pero muchos de ellos vienen a atormentar tu vida porque ellos saben que tienen un llamado de parte de Dios. Wow. Y desde pequeño ellos sabían, porque tuve una revelación que muy poderosa cuando un espíritu fue a buscarme. Y del lugar donde salió ese espíritu a buscarme, es un lugar donde había un hechicero, el brujo de la zona, que muchos lo conocen por mi casa. Y de ahí salió ese espíritu, lo vi prendido en candela. Cuando él fue arriba de mí, que me brincó, me agarró la mano izquierda y me jalaba, me quería llevar con él. Pero en un momento determinado vi un personaje a mi mano derecha con una bata blanca, y ese personaje me dijo, no, tú eres mío. Wow. Cuando él dijo, ese personaje dio esta palabra, el demonio que me estaba jalando salió corriendo y se embaló, porque los demonios no resisten la presencia de Dios. Tremendo. Y no resisten una palabra con unción, con poder. Y en ese momento, ese espíritu salió. ¿Por qué? Porque son experiencias que uno tiene con espíritu en el mundo, pero también cuando uno viene a la iglesia, eso aumenta. Y más si usted te mete en oración, intimidad. Wow. Porque cuando te metes en intimidad, tú estás buscando que Dios cumpla el propósito. Porque estamos aquí en la tierra con un propósito. Usted está aquí con un propósito de predicar su palabra o de limpiar la iglesia, como sea, pero tiene un propósito.
aunque el enemigo te amenace, aunque el enemigo se levante contra ti, tú tienes la gracia de Dios en tu vida. Y tuve en ese momento, en el comienzo del evangelio, cuando me bauticé, que una predicadora de mi iglesia dijo: a los que se bautizaron, ahora prepárense, porque le va a venir dificultades, le va a venir prueba a ustedes. Al mes me quemé la mano derecha. La mano derecha mía se quemó de aquí hasta ahí. Lloré casi 2 años en ese proceso con esa quemadura. Pero un 25 de diciembre, yo solo en mi casa, todo el mundo fiestando, todo el mundo saliendo, la iglesia en cena, en actividades, y yo en mi casa solito, con una venda aquí, que no podía salir. Y ahí, en ese momento, yo vi un ángel. Pero el ángel que yo vi se me quitó. Cuando yo abrí los ojos, abrí los ojos que iba a mirar, vi ese personaje que se quitó de una vez. Pero él me dejó la sensación, me tenía este dedo agarrado. Y yo me quedé con esa sensación. Y dije: el Señor está aquí. Wow. El Señor está conmigo. Todo el mundo está fiestando. Todo el mundo está en la calle. Pero el Señor vino a visitarme aquí esta noche. Y me dejó esa sensación de su presencia en ese lugar. Diciéndome: tú no estás solo. Sí, porque a veces, aunque el ángel estaba ahí mirándome, porque yo vi cuando él me estaba mirando, cuando yo abrí los ojos, fue que se quitó. Déjame decirte que Dios está ahí. Wow. Y lo que te quiero decir es con esto: usted dirá, eso solamente está diciendo su experiencia. ¿Cómo yo tengo esa experiencia? Intimando con el Espíritu Santo de Dios. Intima más con el Espíritu. Yo sé que hay mucha gente que tuvieron experiencia en el mundo. Aleluya. Que tuvieron, que vinieron de padre hechicero. Yo no tuve ese asunto de que padre hechicero y nada de esas cosas, pero tuve experiencias sobrenaturales antes de venir a la iglesia. Tuve experiencia poderosa. Y déjame decirte algo. Usted dirá: bueno, en mi experiencia de intimidad con el Espíritu Santo de Dios, puedo decirle que una de las maneras que Él intima conmigo es orando al Padre, adorando. Aprenda esto. Siempre hable al Padre en el nombre de Jesucristo. Siempre adore. Siempre interceda, porque a veces hacemos oraciones de 5 minutos y 10 minutos. Sí. Pero las oraciones de intimidad requieren 2 y 3 horas. El Señor me exigió 2 y 3 horas de oración en el ministerio, porque hay ministerios que están fluyendo y solamente le presentan a Dios 1 hora. Hay ministerios que necesitan meterse con Dios, que necesitan 2 y 3 horas en la intimidad. ¿Por qué 2 y 3 horas en la intimidad? Porque hay un proceso de intercesión, hay un proceso de adoración que eso requiere tiempo, pero hay un momento de un selá. Sí. Que ahí es que vienen las experiencias, que ahí que yo he tenido esa bendición. ¿Cómo se llama? Selá, es el momento de silencio, Wow. de meditación. Y eso requiere a veces media hora y 1 hora. Yo le dedico, para la gloria de Dios, media hora o 1 hora a ese silencio. En ese silencio, ahí Dios te revela visiones. Ahí el Señor te revela lo que vas a hacer. Si vas a predicar a un sitio, a un lugar, tú le dices: Señor, yo quiero saber lo que tú vas a hacer en aquel lugar. En ese selá, el Señor te revela cosas profundas. Y ahí me han pasado muchas cosas en el selá de Dios. He escuchado la voz de Dios. He visto a Dios obrar cuando Él se manifiesta de una manera poderosa. Pero eso, mire, requiere una concentración. Usted tiene que despojarse de toda carga mental, todo bloqueo, toda turbación en su vida. Usted tiene que requerir a lo que es el celar de Dios, a esa intimidad, porque Cristo lo hacía, porque Cristo amanecía orando. Cuando Cristo amanecía orando, cuando Cristo bajaba diferente. Cuando Cristo, por ejemplo, eligió a los 12 discípulos, Él estaba orando antes de elegirlos. Sí, sí, sí. Porque antes de ir a una iglesia ministral, antes de subir al altar, a los adoradores, cualquier persona que tenga un altar para la gloria de Dios, intime con el Espíritu Santo de Dios. Porque a veces no tenemos dar para el pueblo. Pero ¿por qué sucede eso? Porque no intimamos con el Espíritu. Sí, sí. Porque cuando usted intima con el Espíritu, dice que Él corre como río de agua viva sobre nosotros. Como una fuente, somos una fuente. Y la puerta que Dios utiliza somos nosotros para bendecir a los hermanos. Wow. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted entra en ese silencio, no digo que tiene que ser así en un orden. Usted, cuando intime con el Espíritu Santo, Él le va a decirle a usted cómo Él lo va a hacer. Por eso creo mucho en que tenemos que en estos tiempos
aparte de experiencias sobrenaturales, hay que conocer la fuente de las experiencias sobrenaturales. Porque la fuente más grande de las experiencias sobrenaturales es el Espíritu Santo de Dios. Cuando intimamos con el Espíritu, podemos ver cosas maravillosas, podemos entender. Hay personas que tienen revelaciones que no las pueden decir a la iglesia. Y es así, a veces me ha pasado a mí. Hay cosas que me pasan a mí que el Señor no me ha permitido hablar. Porque si usted la dice, lo ven a veces como un loco. Sí. Y uno a veces dice, Señor, pero cuando el Señor le da permiso para hablarle, uno tiene que hablarla. Por ejemplo, he tenido experiencia orando, donde vienen espíritus en forma de rana, en forma de cacata, en forma de culebra. Y usted dirá, varón, ¿y para qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué para eso? Porque en la intimidad necesitamos lo que es rompimiento, hermano. Wow. Porque la oración tiene, en el mundo espiritual, hay algo que es rompimiento. Tremendo. Que tiene que fluye con el don de lengua. El don de lengua, déjame decirte, el que me está mirando ahora, si tiene el don de lengua, aprende a intimar con el don de lengua. El don de lengua no solamente para hablarlo en la iglesia. El don de lengua es para orar en lengua. Porque hay personas que hablan en lengua en la iglesia, pero no oran en lengua. Orar en lengua es diferente que hablarla. Porque cuando la oramos, cuando hablamos, decimos un par de palabras. Pero cuando oramos, tenemos que durar media hora y 15 minutos hablando en lengua. Cuando oramos en lengua, intercedemos en lengua, viene un rompimiento. Cuando viene ese rompimiento, viene lo que es el selah, lo que hablé ahorita, el silencio. Que ahí es que viene Dios y te revela. Porque muchas veces usted tiene que esperar el rompimiento de su oración. Wow. Porque a veces estamos orando, pero no sabemos que cuando estamos intercediendo, estamos rompiendo. Mientras rompemos, estamos rompiendo ahí, viene lo que es una revelación. Por ejemplo, como le estaba diciendo ahorita, cuando uno está orando, intercediendo, uno ve esa fuente de agua fluyendo. Es un rompimiento para tu vida. Wow. Uno ve el milagro de otra persona. Uno ve la sanidad de otra persona. El Señor una vez orando, que iba a predicar en mi iglesia, me dijo, mira, hoy tienes que reprender el espíritu de división en este lugar. Cuando tú vayas allá, reprende el espíritu de división. Y ese día también voy a sanar. Y así pasó. Cuando reprendimos el espíritu de división, hubo rompimiento. Wow. Después hubo un milagro, hubo sanidades en aquel lugar. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Todo para la gloria y honra de Dios. ¿Pero qué? Pero todo eso es un rompimiento. Porque queremos ver los milagros muchas veces y nos olvidamos que debe haber un rompimiento. Gigi Ávila pasaba esa experiencia. No sé si han visto los libros de él o lo han leído. Sí. Él cuando oraba tenía rompimiento. Lugares donde él iba a predicar, que no le permitían a él predicar, él tenía que meterse en oración. Entonces cuando él veía las visiones donde Dios le daba rompimiento, porque el rompimiento es la manera de Dios tratar contigo para revelarte lo que tú tienes que hacer. Lo que está oculto. Lo que está oculto. Tremendo, mi hermano, tremendo. En tu vida ministerial, ya en las experiencias espirituales y todo esto, ¿cuál ha sido la experiencia más que te ha impactado, la más sobrenatural, que tú a lo mejor dijiste en ese momento, wow, nunca había visto una manifestación como esta? ¿Cuál ha sido la experiencia más sobrenatural para ti? Bueno, hay una de esas experiencias que me ha tocado, y es que cuando en estos tiempos, como Iglesia de Dios, estamos acostumbrados a darle mucha fuerza a lo que es la atmósfera negativa. Sí. Y hay personas que me han preguntado y me dicen, ¿cómo tú fluyes en esa atmósfera? Una de las cosas que me impacta es eso. Cómo ver el poder de Dios moverse aún con atmósfera negativa. Wow. Yo pienso que para el hombre de Dios tiene que saber romper esa atmósfera negativa. Amén. Porque no podemos, porque a veces predicamos la palabra de Dios y dentro de la iglesia nos están haciendo guerra para que no fluya el Espíritu Santo de Dios. Porque hay personas que quieren que tú sigas predicando, pero que Dios no te use más que ellos. Y a veces tenemos esa lucha mental dentro de la iglesia y no sabemos que todo esto para la gloria y honra de Dios. Una experiencia que tuve poderosa, que fue reciente, fue con el COVID. Mi esposa me llamó a las 3 de la mañana porque tiene un grupo de intercesores de Texas. Una hermana de Texas tenía COVID, estaba tosiendo mucho en la oración, pero yo estaba durmiendo. Ella me llamó para que orara. Yo le dije a ella
eh, voy a hablar con el Padre. Porque no tenía en ese momento el deseo de orar. Amén. Pero una del grupo dijo, vamos a ponerle una adoración, porque me gusta también ministrar con adoración. Porque cuando uno adora, cuando ministra, no para emocionar, sino para enfocarnos que la adoración, todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Amén. Y cuando estaba ahí, que me levanté, me puse a orar, no dije una palabra en español, en normal, en nuestra lengua. Todo fue, la oración fue en lengua. Wow. Mientras oraba en lengua, parece hermana que tenía COVID, pero está hablando del COVID del principio, porque la cepa del COVID del principio no era igual que la cepa de ahora. Amén. Es muy diferente. Esa era más letal, era desconocida, la gente le tiene más temor. El temor mató mucha gente en el COVID. Y en ese momento orando, ahí vi el poder de Dios obrando en esa mujer. Wow. Yo hablando en lengua, soltaba palabras en lengua, pero lo que estaba pasando en Texas, a distancia, porque Dios sana a distancia. Dios no tiene límite, el que tiene límite somos nosotros. Y orando desde aquí, de República Dominicana, en Texas, la mujer fue sanada. Wow. Pero ¿cómo fue sanada? Eso fue el testimonio que me impactó. Ella recibió, a ella la apoyaron, un ángel fue y la inyectó, le puso como un suero. Y eso lo iba quemando por dentro. Al otro día, la mujer sanita, se fue el COVID. Wow. Un milagro, pero ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. ¿Pero cómo lo hizo Dios? Lo hizo a través de los ángeles, porque también los ángeles cuando estamos ministrando nos ayudan. Yo he visto como los ángeles cuando uno ora por liberación por la gente, que hay personas que están atadas o que van a la iglesia con una atadura bien fuerte. Sí, sí. Y he visto los ángeles me han dicho, no le ponga la mano, no te metas en este pleito, déjalo a nosotros. Y yo he visto como los ángeles liberan a la persona. Como los espíritus comienzan a salir del cuerpo de la persona bajo el poder del Espíritu Santo y los ángeles colaborando con uno. Wow. Porque en la liberación, que es parte de lo que estamos hablando hoy, la liberación tiene que ver con la ayuda angelical. Esto no es de que porque tú ayunes mucho, claro, hay que ayunar, hay que buscar a Dios, hay que intimar con el Padre, pero tienes que saber que tú no estás solo en esa administración. Wow. Entonces, una de esas experiencias que uno tiene en el llamado de Dios, en mover de Dios, son lo que a uno le ayuda a trabajar. Y cuando te dan los testimonios, cuando usted escucha los testimonios de personas que te dicen, mira, me pasó tal cosa, cuando tú te ministró en este lugar, te ayudan a seguir en el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay un problema en estos tiempos con la iglesia. La iglesia no le gusta testificar. La iglesia tiene que aprender a testificar los milagros, porque es para la gloria y la honra de Dios. Y cuando uno testifica los milagros, cuando la gente lo testifica, es que el nombre de Jesús es exaltado. Y la gente le gusta testificar. Testifícalo la sanidad que Dios te hace, los milagros que Dios hace en tu vida. Porque a veces al año que me dicen lo que Dios hizo, yo digo, pero le digo a la gente, testifique, para que la fe de muchos crezca dentro de la iglesia. Porque nosotros necesitamos una iglesia que cree en lo sobrenatural, que cree en el Espíritu Santo, que Él opera, que Él sana, que Él liberta. Usted sabe que hay iglesias que tienen atmósfera de gloria y todavía no están operando en esa atmósfera de gloria. ¿Por qué? Porque le falta fe, le falta demanda. A veces ponemos demanda en predicadores internacionales, pero a veces no ponemos demanda en el evangelista de la iglesia. Cuando la iglesia comience y aprenda a poner demanda en los hermanos de la iglesia, en cualquier hermano, en cualquier hermanito, vamos a ver el poder de Dios. Wow, tremendo, increíble, mi hermano, impactante este testimonio angelical. Gloria a Dios. Creo que realmente en esa área el Señor se ha identificado mucho contigo. Gloria a Dios. Y usted se ha identificado mucho con el Señor también en el área de la manifestación angelical. De verdad que sí es impactante ver lo que Dios ha hecho y continúa haciendo con usted. Tremendo, y sé que este testimonio va a andar el mundo entero, haciéndole entender a la audiencia de que los ángeles están puestos al servicio de nosotros, amén, y que están dispuestos a bendecir a Dios a través del servicio para nosotros y para la gloria de Dios. Mi hermano, yo quiero que usted dirija una oración a esta bella audiencia que ha recibido esta palabra. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Aleluya. Dios de gloria, Dios de poder, toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Padre, mira lo que nos están mirando en este momento. Gracias, Señor. Algunos que tienen batalla, luchando con enfermedades. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, sé
fortaleciéndolo ahora. Y con la ayuda angelical, porque para ti no hay distancia. Padre, ahora, en el nombre de Jesús, sé sanando, Dios, esos cuerpos. Oh, gloria a tu nombre. Sé sanando esos cuerpos, Padre. Oh, aquellos que tienen cáncer, aquellos que tienen leucemia, Señor. Aquellos que están, Señor, en batalla, en depresión. En el nombre de Jesús, sé sanándolo ahora, en el nombre de Cristo. Y si alguno está atado, tiene alguna atadura, tiene alguna batalla con metresa, con espíritus que lo visitan, con espíritu asignado, todo espíritu asignado negativo en contra de tu vida, sea quebrantado en el nombre de Jesús. Y sé libre ahora. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Amán, Seba. Sé libre ahora en el nombre de Cristo. Que la liberación del Señor le llegue a tu vida, a tu alma. Oh, gloria a Dios. Oh, si tiene tiempo en la iglesia batallando, luchando con espíritu, ahora en el nombre de Jesús, sé sano y sé libre. Oh, gloria a tu nombre. Oh, gloria a tu nombre. Oh, intima con el Espíritu si tiene batalla. Intima con el Espíritu Santo si tiene lucha. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, sé libre y sé sano. Ahora, no importa cómo se llama el Espíritu, porque a veces estamos esperando un nombre para el Espíritu. Es cuando Dios lo quiere revelar, lo revela. No espere nombre, sino ahora, sé libre en el nombre de Jesús. Llámese como se llame. Lo que esté operando en ti, sé sano y sé libre ahora. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, suelta los cuerpos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, tremendo, tremendo, tremendo. Gloria a Dios. Sé que alguien ha recibido esta palabra y su liberación. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y Lucas Rigón. Gloria al Señor. Y esta fue tu entrega de Conociendo el Mundo Espiritual. Shalom, cielos abiertos sobre tu vida.